Bueno, mis amigos, en el segmento La Entrevista de la Semana, hoy conversaremos con un gran conocedor de la Ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en la República Dominicana. Además, es un comunicador versado en diversos temas, hombre que vive tratando temas de actualidad permanentemente porque produce un programa muy seguido por la audiencia dominicana y extranjera, el programa Las Mañanas con Dari, así mismo, Dari Terrero, con nosotros. Saludos, hermano, bienvenido una vez más. Gracias, Leandro, gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, aprovechar para agradecerte una vez más que me invites y sobre todo también aprovechar este inicio de año para felicitar al pueblo dominicano en este 2026 y que este año esté lleno de prosperidad, de nuevas expectativas y nuevos logros para las familias dominicanas. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Dari, y realmente esperamos que así sea. Así es, ¿no? Y sobre todo también que este año sea también un año significativo en términos de disminución de lo que son las muertes por siniestralidades viales en el país. El problema del tránsito en la República Dominicana, ¿cómo cierra ya el año 2025? Mira, según las estadísticas presentadas por las autoridades, hablan de que hay una reducción de más de un 30% en lo que son las muertes por accidente de tránsito, aunque estos números luego que uno lo segrega y lo trabaja de manera individual, le llama a uno poderosamente la atención porque en República Dominicana, a pesar de tener el marco jurídico correspondiente, hace falta que las autoridades implementen unidades que están llamadas a que verdaderamente tengamos números reales sobre la ocurrencia de accidentes, sobre las muertes y sobre las lesiones. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos tener los números reales, no va a ser posible resolver el problema. Por ejemplo, nosotros al día de hoy no podemos tener de manera científica y clara qué provoca los accidentes en el país. Es decir, nosotros hemos vivido toda la vida hablando de que el consumo de bebidas alcohólicas, de que el uso del celular, de que el exceso de velocidad, pero eso no son datos científicos, no son datos obtenidos a través de la investigación. Y te comienzo hablando sobre ese tema porque dentro de los datos que se ofrecen hay una disminución de los accidentes por exceso de velocidad. Es decir, el número más bajo está en muertes por accidentes de tránsito producto del exceso de velocidad. Y ese número uno tiene que obligatoriamente ponerle un asterisco. ¿Por qué? Porque en República Dominicana no hay levantamiento científico sobre los accidentes, a pesar de que tenemos una unidad que se llama Unidades Técnicas de Investigación de Accidentes. Hay un observatorio en el Intran. Hay un observatorio que es el organismo, Observatorio Permanente de Seguridad Vial, que es la unidad que tiene que recabar, es la entidad oficial que tiene que recabar toda la información en materia de siniestralidad. Incluso tiene la responsabilidad de cada año al final al gobierno entregarle un informe de cuáles fueron los siniestros e incluso hacer recomendaciones. Pero cuando te hablo de la Unidad Técnica de Investigación de Accidentes, es que, por ejemplo, aquí, si ocurre un homicidio en el país, aquí la policía no puede recoger el cadáver. Tiene que esperar que llegue patología forense, porque es el organismo facultado para hacer los levantamientos de cadáver. Eso en materia de tránsito es Unidad Técnica de Investigación de Accidentes, que al igual que patología forense le pertenece al Ministerio Público. Y es que en cada vez que ocurre un accidente, esa unidad tiene que hacer un levantamiento, hacer las investigaciones para generar datos. Este accidente se generó por exceso de velocidad, hubo consumo de alcohol, hubo consumo de droga. Es decir, y a partir de ahí, el gobierno puede perfectamente ir de manera directa al elemento o sector que está generando la mayor cantidad de accidentes. Pero sobre todo aquí, Leandro, debemos llevar la conciencia nosotros desde los medios de comunicación a los tribunales de la República. Los tribunales de paz, que son los que conocen los juzgados de paz, que deberían exigir desde allí, es que deben exigir un informe más completo. Porque como tú dices, la mayoría de los accidentes de tránsito se producen, pero
No hay una prueba de la cantidad de alcohol que tenían si había o no alcohol los jueces la sangre de los involucrados. Los jueces no tienen capacidad de tomar decisiones porque no hay información. Los tribunales se basan en las versiones del afectado. Los testigos. Lo que digan los testigos, quién entró en rojo, quién cruzó la calle principal. Pero no hay un informe. Porque ¿tú sabes cómo se elaboran los informes de los accidentes aquí? En los escritorios de los agentes de la DGC. No in situ. Recuerda que aquí tuvimos un caso muy lamentable y emblemático que llamó la preocupación de todo el pueblo dominicano, que fue la muerte del hijo de nuestro gran amigo Julio César de la Rosa Tiburcio. Su hijo Junior, que falleció George Washington en un accidente de tránsito de manera sospechosa, porque se dieron muchos elementos. Muy confuso el tema, pero al final nosotros no pudimos determinar a ciencia cierta, al margen de lo que nosotros nos concentramos por el tema de la morbosidad, en qué él estaba haciendo, dónde estaba, y no nos concentramos en que hubo un accidente de tránsito y que por nuestras precariedades no pudimos lograr una conclusión. Porque te doy un caso, tú sabes que los vehículos, ocurre un accidente y tú puedes lograr saber a qué velocidad iba el vehículo posterior de ocurrido. La computadora de los vehículos te guarda información que te puede servir para una investigación. Pero solamente los vehículos modernos. No, bueno, los vehículos... pero ya en República, la mayoría pero de los vehículos, ya en República Dominicana el parque vehicular de República Dominicana se ha modernizado bastante. Sí. Es decir, que hay suficiente... Incluso hasta cámara. Muchos tienen cámara integrada que el conductor, el dueño del vehículo ignora. Exactamente. Tiene una serie de informaciones que se pueden obtener que son esenciales y fundamentales. Por ejemplo, eso que yo te decía de los tribunales. Aquí hay un tema de la jerarquización de los vehículos. Te explico. La ley 6317 observa que todos los vehículos de motor, independientemente de su calificación, se ven iguales. Una motocicleta de 2 ruedas y un vehículo de 4 ruedas es un vehículo. No hay inferioridad. No. Pero ¿qué ocurre? Tú vas a un tribunal con una situación... Una camioneta tiene una colisión con una motocicleta. El juez interpreta de inmediato que el culpable es... No el juez. Déjame decirte algo, porque eso viene desde el Ministerio Público. El Ministerio Público asume que el culpable es el del vehículo mayor. Así mismo. Entonces eso... siempre defensor de la víctima y la víctima es el más agraviado. Entonces no. Siempre así. Entonces tenemos que desmitificar eso. Eso es así permanentemente. Pero eso es a partir de la 247, la ley que tenemos. Ya tenemos una ley nueva que elimine ese mito. Entonces los jueces de este país que conocen esa materia tienen que saber... Pero ha seguido aplicándose, trabajándose con la 241. ¿Y qué ha pasado con eso? Que eso ha generado una mafia en los tribunales de la República. ¿Por qué? Porque cuando llega a un hospital una persona con lesiones en una motocicleta, hay abogados que compran esos casos porque saben que van a tener ganancia de causa en los tribunales. Multimillonarios. ¿Entiendes? Entonces están hechos millonarios cobrándole a los seguros, pero también cobrándole a lo que desde el punto de vista de ellos crea el daño, sin saber que si se hace una investigación seria, probablemente quien creó ese daño es el motocicleta, porque venía en vía contraria. Pero eso lo vivimos permanentemente aquí en la capital. Todos los días. Esos motoristas se te estrellan a ti, el espejo retrovisor te lo desbarata. Todos los días. Entonces quieren pelear contigo. Todos los días. El 80% del portador de una motocicleta no tiene licencia, no tiene seguro, anda sin casco protector, no tiene documentación. Entonces, si usted no tiene los elementos esenciales que la ley establece, usted debe perder sus derechos. Así mismo. Usted debe perder sus derechos. Porque aquí tenemos varios casos. Y qué bueno que tú me invitaste en esta temporada, porque a veces hay que orientar también a la ciudadanía. Tú sabes que el dominicano se ha caracterizado por oponerse a todo. No examina, no evalúa, no lee y se opone a todo. Hace unos meses, a final de año, la Superintendencia de Seguros emitió una resolución en la cual aumentaba el costo de la prima del seguro, el costo del seguro, en virtud de que iba a aumentar las coberturas. Por ejemplo,
Uno de los mayores problemas que tenemos aquí es que a ti tú tienes un accidente, tienes una colisión, tienes una lesión, y lo que te corresponde como indemnización producto del seguro es algo insignificante, 100,000, 200,000 pesos. La Superintendencia de Seguro estaba evaluando la posibilidad de aumentar esas coberturas en lo que tiene que ver con seguro de vehículos, por ejemplo, que te puedan dar 1,000,000 de pesos. Pero aquí hubo una movilización y se opuso todo el mundo. Y la superintendencia tuvo que retirar la resolución. Entonces, la ciudadanía también tiene que entender cuáles cosas son en función de que en algún momento todos nos podemos ver envueltos en un accidente. Es decir, no puede ser que nosotros solamente vamos a apoyar lo de ahora. Es decir, a mí no me va a ocurrir. Y en virtud de que a mí no me va a ocurrir, no me importa que la indemnización sea pequeña. No, tenemos que apostar a que en República Dominicana tenemos un alto porcentaje de que tú coges una autopista del país y no llegue a tu destino. Las posibilidades son altas. Bueno, estamos ocupando los primeros lugares. Nosotros tenemos mayor siniestralidad. Nosotros tenemos un 70%. Tú coges la autopista Duarte y tienes un 70% de probabilidad de no llegar a Santiago sin tener un accidente. Eso es alarmante. Sí. Eso es preocupante. Entonces, si tenemos esa realidad, tenemos que protegerla. Estar bien asegurado. Sí. A propósito de que el presidente lo hemos visto visitar algunos centros educativos con el objetivo de incorporar nuevamente el tema cívico, el tema de la ética en las escuelas, moral y cívica, que anteriormente en nuestro tiempo nos daban esa materia. Sí, claro. Religión y todo eso. ¿Qué te parece si también se incorpora la educación vial del tránsito en la República Dominicana? Sí. Sería interesante, tomando en cuenta la cantidad de muertos que se produce cada año fruto de los accidentes de tránsito en nuestro país. Así es, mira, de hecho la ley lo plantea. La ley dice que se debe, por eso incluso el Ministerio de Educación es parte del Consejo del Intran. El Intran tiene un organismo superior que se llama el CODINTRAN, que es el Consejo del Intran, que está compuesto por todas las instituciones públicas que tienen que ver con el tema de la seguridad vial, del transporte terrestre, del tránsito y todo eso. Por ejemplo, pertenece al CODINTRAN, es presidido por el Ministerio de Obras Públicas, que es el órgano rector del Intran. Está el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, está la Liga Municipal Dominicana por el tema de los alcaldes y está el Ministerio de Educación. ¿Por qué? Porque la ley plantea que la educación vial debe darse desde primaria hasta la superior. Incluso la ley plantea la NVial, que es la Escuela Nacional de Educación Vial, que es la institución, la única institución facultada, pública y privada, de preparar profesionales para la educación vial. Pero no se, y si aquí eso no se ha incorporado. Pero aquí la ley 63-17 sí. lo establece. Incluso aquí se ha estado trabajando en eso. Aquí ya hay... Se ha formado, pero todavía no se ha incorporado, como materia. Pero incluso ya NVial, que es la Escuela Nacional de Educación Vial, ha emitido, es decir, ha elaborado lo que son los contenidos incluso el Intran desde hace muchos años ha estado interactuando con el Ministerio de Educación para incorporar esa, no como una materia, porque ya el tema de los contenidos, así como tú planteaste el tema de la moral y cívica, antes la moral y cívica, cuando nosotros fuimos a la escuela, era una materia. Sí. Ya ahora lo que se hace es que la moral y la cívica se incorporan en los contenidos que se establecen. Por ejemplo, no como una materia, sino que, por ejemplo, tú estás hablando de economía y ahí tú pones la ética, o pones la moral, pones los deberes. Como temas. Como temas. De esa misma manera se va a implementar la educación vial, que se va a incluir dentro de todas las materias. Por ejemplo, tú estás hablando de geografía y ahí tú puedes implementar las carreteras. Y en la carretera hablar sobre... Es decir, yo sé que ha faltado un tema de voluntad. Estoy hablando de eso porque estamos hablando que
La segunda causa de muerte que tenemos en nuestro país es precisamente los accidentes de tránsito, o sea, la siniestralidad vial. Entonces es un tema que implica también una inversión extraordinaria de recursos todos los años. O sea, ¿cuánto nos podríamos ahorrar nosotros si educamos a nuestros jóvenes de cara al futuro? Nosotros estamos invirtiendo solo en lo que tiene que ver con la atención en los hospitales. Nosotros estamos invirtiendo en accidentes más del 2% del presupuesto de salud. Solo en atención a personas que son lesionadas, sin contar el daño a la propiedad pública y privada. Cuando una persona queda inhabilitada y es probablemente el proveedor de ese hogar, se convierte en una carga y hay que buscar alternativas para que esa familia pueda subsistir. Si tú te pones a evaluar el daño económico que generan los accidentes de tránsito en República Dominicana, la inversión que tenemos que hacer es inferior a los daños que esa pandemia provoca. Porque estamos hablando aquí de que nosotros en la pandemia tomamos préstamos por más de 3.000 millones de pesos. Más de 3.000 millones para enfrentar el tema de la pandemia. ¿Y cuántas personas murieron en la pandemia? En la pandemia no murieron 4.000 personas. Y aquí todos los años mueren más de 4.000 personas por los accidentes de tránsito. Bueno, ahora hubo una importante reducción, tal como hablamos. Sí. Porque el año pasado se habló de, murieron unos 2.971. Estamos hablando en el 2024. Y ahora en el 2025 se redujo a 1.994. De ahí es que viene casi el 33%. De ahí viene la reducción. Pero nosotros tenemos que trabajar en materias esenciales. Aquí hay algo que se pierde de vista. Tú sabes que uno de los mayores causantes de accidentes en el país es el parque vehicular que tenemos. Así como hablábamos al principio que el dominicano ha adoptado conciencia con relación a que ya no hay, como en otros años, esa cantidad de vehículos atartalados y que no gozan de condiciones. Pero no obstante a ese avance, hay un número importante de vehículos que no están en condiciones mecánicas, de carrocería, neumáticos. ¿Y de dónde tú sacas ese número? Nosotros tenemos aquí la Comipol. La Comipol, que es una unidad de asistencia, no de seguridad vial, no, de asistencia vial, que presta asistencia a los conductores que de alguna manera en las carreteras su vehículo se ve afectado por daño mecánico, por un neumático. Entonces, cuando tú lees que cada año con la Comipol te dice que tiene asistencia por más de 1 millón de personas, eso te da un número. Es un levantamiento. Es un levantamiento que te permite decir, bueno, puede ser que de ese 1 millón existan 200.000, vamos a poner un número, vamos a poner que un 2% realmente fue algo fortuito. Un vehículo en perfectas condiciones, cayó en un hoyo y se explotó el neumático. Eso es un hecho fortuito. Vamos a suponer que un vehículo en buenas condiciones tuvo una situación y se calentó. Pero el otro porcentaje es vehículos evidentemente que no tienen la capacidad para tomar carretera, porque por ejemplo si tú tienes un vehículo que no tiene gomas y tú arrancas de Santo Domingo para Puerto Plata, tú tienes un mayor riesgo de quedarte, pero no solo de quedarte, sino de provocar un accidente en la carretera. Se explote. Porque cuando se le sale una goma a un vehículo, eso son por situaciones. O sea, realmente eso de las revistas no funciona. Mira, el gobierno dominicano desde el principio de la llegada del presidente Luis Abinader ha estado trabajando en la posibilidad de incorporar la inspección técnico vehicular. Incluso lo ha estado haciendo a través de la modalidad de alianza público-privado, que es el establecimiento de unidades que van a estar diseminadas en todo el país para que los vehículos menores de 4 años de fabricación tengan que cada año ir a someterse a una inspección que va a poder verificar los neumáticos, el tema de los frenos, elementos esenciales que van a representar un avance significativo en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Yo creo que antes de que concluya el mandato, el segundo periodo del presidente Luis Abinader, yo creo que debe ser uno de los elementos que el presidente debe evaluar para dejar como legado.
Te digo esto porque dentro de mis evaluaciones yo he concluido en decir que el presidente Luis Abinader ha debido ser, o a la conclusión de su segundo mandato, el presidente que más ha invertido en materia de transporte y movilidad. Está llevando a cabo el monorriel de Santiago, la ampliación del teleférico, el teleférico de Santiago, otros teleféricos aquí, los corredores. La cantidad también los corredores, de circunvalaciones. Los corredores, por ejemplo, tenemos el corredor de la Nuña de Cáceres, tenemos el corredor de la Churchill, sí, el corredor de la Charles. Ya se resolvió el conflicto que había el corredor de la 27. Está en proyecto el corredor de la Independencia. ¿Y qué es la incorporación ahora de un servicio que hay nocturno, que amanece de 10 a 5 de la mañana? Interesante. Eso son estimulaciones también. Es decir, si el presidente concluye todo ese circuito de obras que lamentablemente han estado inconclusas, yo creo que el presidente puede concluir con un número interesante en materia de movilidad. Yo quería preguntarte esa parte, ¿cómo ha influido la construcción de una serie de obras de infraestructuras viales con esta reducción que ha habido de los accidentes de tránsito que se presentó el año pasado? La construcción, por ejemplo, de esa autopista acá del elevado que está en la intersección de la Isabel Aguiar con 27 de febrero. La construcción y ampliación también de la autopista del kilómetro 9 de la autopista Duarte, así como también lo concerniente al peaje que hay en la autopista Duarte. Que los peajes que han la cantidad de carriles que le han agregado, cómo esto ha impactado positivamente a descongestionar el tránsito y las medidas también que se tomaron. Me gustaría que me hablara sobre esas medidas. Y esas obras importantes que han influido. Hay elementos esenciales y te voy a mencionar nombres. No suelo mencionar nombres, pero aquí ha habido elementos esenciales, porque así como a veces nosotros criticamos la falta de gestión del gobierno, debemos reconocer cuando hay funcionarios que de manera responsable ejecutan proyectos interesantes. Y te voy a hablar de los peajes, de RD Vial, y de Hostos Rizik, que es el director del fideicomiso. El gran trabajo. De la iluminación. Gran trabajo de Hostos. De la iluminación de las carreteras y autopistas del país, que han sido elementos esenciales para disminuir los accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque una de las mayores quejas que tenían los conductores era la oscuridad en las carreteras y la falta de orientación que esto generaba, por ejemplo, a la hora de una lluvia, a la hora... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una limitante de que no hemos sido constantes en lo que son las señales de tránsito. Y hay autopistas que en algún momento han perdido su orientación en materia de lo que tienen que ver con sus señalizaciones de pavimento, lo que son las vías. Y el hecho de iluminar eso ha sido un elemento significativo, acompañado muy bien a lo que tú estableces, por ejemplo, la obra de la Isabel Aguiar con prolongación 27, es una obra emblemática que en el futuro la vamos a valorar en mayor dimensión. Y que todavía no se ha concluido, es una primera parte. Es una primera etapa. Ahora viene el elevado, tenemos ahí... Pero hay una obra que tú no la mencionaste, que es porque probablemente lo que estamos aquí en la ciudad no nos impacta. En Bávaro se construyó un elevado. Bávaro y Punta Cana en los últimos años se habían convertido en uno de los escenarios más sangrientos en materia de accidentes. Higüey está entre las principales provincias con muerte por accidente de tránsito, producto de esa incidencia. Como la cuarta provincia. Producto de esa incidencia. Bueno, que de hecho, recientemente un traumatológico se inauguró allí. Producto de esa incidencia que tiene Punta Cana y Bávaro, esa incidencia turística de que nosotros recibimos. De los 11 millones de turistas que recibimos en República Dominicana, el mayor porcentaje está ahí y se moviliza en esa zona. Entonces se han hecho intervenciones viales interesantes ahí que también han disminuido ese impacto de la seguridad vial. Recuerda que tuvimos un elemento trágico ahí donde varios turistas se vieron afectados y eso... No, eso era muy común. Eso es permanente, en esos cruces. Y yo creo que impactar en obras viales debe ser también uno de los elementos que debemos tomar en cuenta para la disminución de los accidentes. Dari, de verdad que siempre el tiempo contigo se hace corto. Vamos a tener pendiente para la próxima comparecencia tuya aquí en el programa, evaluar la ley 63-17, si ciertamente hay que reformarla
hay que cambiarla. Tu opinión con relación a esa parte, me gustaría ya, pero ya sería asunto de un análisis, de un programa Sí, completo. claro, sí. Yo creo que finalmente decirte que se promueve mucho el tema de la modificación de la ley, pero yo creo que las leyes, antes de nosotros promover su modificación, debemos promover su aplicación, porque tú no puedes promover algo que tú no has aplicado. Es decir, No se ha explotado para nada esa ¿cómo ley? sabemos si la ley funciona si la ley no se ha aplicado en 100%? Es decir, tú modificas, pero tú no has implementado. Implementar, modificar cosas que tú no la has usado ni siquiera. O sea, en su justa dimensión no se le ha sacado el provecho a esa ley. Eso es absurdo. Es decir, tenemos que pensar en que esa ley tiene más de 300 artículos, de los cuales podemos llegar a 10, los que se están cumpliendo. Entonces tú vamos a modificar lo que no hemos cumplido. Bueno, amigos televidentes, ha sido la conversación con este experto en materia vial, tránsito vial en la República Dominicana, conocedor de la ley 63-17, Dari Terrero, también un destacado comunicador. Dari, gracias por acompañarnos. Gracias, Leandro. Gracias por invitarme siempre. Bueno, pronto estará nuevamente con nosotros. Amigos televidentes, también a ustedes las gracias por la sintonía. Será hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.